Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Con tan solo 34 años, es una destacada dirigente sindical, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Central de Trabajadores. Comparte un café con nosotros hoy, Abigail Puig. Bueno, comenzamos a compartir este encuentro y este café, en este caso con Abigail Puig, a quien ya presentamos hace algunos segundos. ¿Cómo estás, Abigail? Bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, un gusto tenerte por aquí para hablar de varios temas. Vamos a centrarnos, si te parece bien, en lo que fue el acto del pasado 21 de junio. Sí, en realidad un acto que se desarrolló en Montevideo, en la Plaza Pepe de Lía, en el marco de un paro nacional de FUESIS, del sector comercio y los servicios, que tuvo características nacionales y que contó con la participación de más de 500 compañeros del interior del país, donde en realidad las características fueron una concentración, una caravana, movilización y laboratoria, reivindicando como tres ejes centrales que tiene resuelta la federación, que tienen que ver primeramente con la aprobación del Día del Trabajador del Comercio y Servicios como un feriado pago, no laborable, después la defensa de la negociación colectiva y todo lo que tiene que ver con una campaña de defensa de derechos y una tercera pata que tiene que ver con una campaña de sindicalización para fortalecer la estructura sindical en el marco también de una campaña de sindicalización que tiene resuelta la central desde su último congreso. Claro, hay una reivindicación en ese día en particular, ¿no? En ese feriado no laborable. ¿Por qué? Son 7 años que venimos desarrollando paro de FUESIS los 21 de junio. E inclusive desarrollamos paro sábado y domingo, que son días ampliamente laborables para nosotros en el sector comercio y servicios. Tiene que ver con que ese día en particular para nosotros es el natalicio de José Pepe de Lía, máximo dirigente del movimiento sindical y uno de los forjadores de la unidad del movimiento sindical. Nosotros reivindicamos ese día como nuestro, incluso por ser también de nuestra casa. Claro. Y bueno, y en realidad hoy lo que tenemos es que el pasado 17 de octubre se dio media sanción en Cámara de Diputados, pero aún falta la media sanción en Cámara de Senadores. Nosotros ya estuvimos entrevistados con los senadores y las senadoras y obviamente nos encontramos con el planteo de la parte empresarial, que también fue convocada, diciendo que en realidad este punto debía ser analizado en la negociación colectiva en el Consejo de Salarios. Sin embargo, era uno de los puntos que se planteó en las plataformas generales en los grupos madre de FUESIS, y los empresarios a todo ese planteo del Día del Trabajador, Comercio y Servicio dijeron que ellos podían reconocer el día, pero que para que fuera un feriado pago no laborable que lo teníamos que hacer a través de la legislación. Y cuando fuimos al ámbito de la legislación, en realidad lo que plantean los empresarios es que se haga a través de la negociación colectiva. Y entonces en realidad nos encontramos con esa situación que no nos llama la atención, no nos llama la atención por quiénes son los representantes del sector en el cual nosotros estamos. O sea, inclusive sí lo que dejamos sentado cuando nos entrevistamos con los senadores y las senadoras es que los mismos que fueron inclusive a la Cámara a reunirse en la comisión son los mismos con los que negoció FUESIS en el último Consejo Salario en la mayoría de los grupos madres y de los subgrupos, que son los representantes de la Cámara de Comercio, de los comercios minoristas y las distintas cámaras de servicio. Entonces en realidad es como un discurso repetido y en realidad que alterna según los lugares. Pero bueno, es 7 años consecutivos que se desarrolla esta medida y nosotros entendemos que antes de que termine este periodo, este día debe estar aprobado. O sea, inclusive hemos visto que se ha aprobado el Día del Trabajador de la Prensa, inclusive hace unos días celebrábamos como movimiento sindical la aprobación del Día del Trabajador de la Enseñanza Privada, que también ellos dieron una batalla bastante importante con respecto al reconocimiento de su día, porque a ellos les pasaba algo similar que a nosotros. A nosotros nos dicen los empresarios que ellos no tienen ningún problema en que exista el día del comercio, el día del trabajador del comercio. Pero tienen que trabajar. Pero claro, trabajemos todos, reconozcámoslo como un día, pero trabajemos todos. No es necesario sumar otro día de licencia, porque ellos tienen el concepto de que
todas, inclusive las licencias especiales que tenemos por estudio, por duelo, por violencia, inclusive basada en género, son como días de licencia acumulables, más la licencia anual, entonces no necesitamos un feriado más, que inclusive le puede salir millones y millones y millones. Pero no se puede computar eso una licencia, por ejemplo. No, por supuesto que no, pero en realidad ellos están en la línea en realidad de no dar aprobación porque cuestionan la cantidad de días de licencias eventuales, porque no son licencias que todo el mundo utilice, y realmente hacen ese planteo que al menos para nosotros es bastante liviano. ¿Y ya habían recurrido ustedes al Parlamento antes, en estos 7 años también? Nosotros en el marco del 50 aniversario de la CNT y en el marco de los 100 años de Pepe de Lía, nosotros en realidad lo que hicimos fue redactar un anteproyecto que establecía que ese día fuera para los grupos de actividad que componen FUESIS. Y ese anteproyecto primero se entregó a todos los representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento, ¿no? Y luego inclusive estuvimos con la comisión y esa sanción que se dio en Cámara de Diputados el 17 de octubre incluso, contó con amplísima mayoría de los diputados y diputadas en sala. Entonces en realidad lo que no entendemos es por qué ahora se tranca tanto y no tenemos novedades. Claro, y todo da a entender que obviamente en el tema de negociación salarial, ese tema también se puede llegar a trancar, si no es por la vía parlamentaria. En realidad nosotros, nuestra próxima comienzo de negociación sería en el 2020, el año que viene. Pero independientemente de eso, era el primer punto de la plataforma general de FUESIS, aprobada incluso en su último congreso y trabajada previo a la 7ª ronda de Consejo Salario. Entonces, en realidad, decir que ese punto los trabajadores y las trabajadoras no lo llevamos en nuestras plataformas es mentir. Claro. Porque era el primer punto. Y bueno, y en realidad nosotros entendemos que la mejor vía para resolver esto obviamente es a través del Parlamento Nacional. ¿Qué otros puntos se tocaron en lo que fue el acto del pasado 21, donde tú fuiste oradora allí de ese acto? Nosotros en realidad en FUESIS tenemos varias resoluciones con respecto a nuestro plan de trabajo, incluso para desarrollar de acá a la próximo comienzo de Consejo Salario. Si es que en realidad cuando asuma el nuevo gobierno también hay Consejo Salario, suponemos nosotros que sí, que tiene que seguir, inclusive que tiene que mejorar, pero bueno, tenemos que aguardar a ver qué pasa. Para nosotros ese plan de trabajo lo que establece es la defensa de todos los derechos que fueron conquistados y alcanzados a través de los movimientos sociales, el movimiento sindical también, y a través de estos últimos años, y además en particular la defensa de la negociación colectiva como una de las herramientas que ayudó a la redistribución de la riqueza, a la generación de puestos de empleo y al crecimiento del poder adquisitivo de los uruguayos y las uruguayas. ¿Y cómo vieron o cómo viste tú en este caso lo que fue el reciente paso de los representantes tanto de los trabajadores como de los empresarios y también del gobierno por Ginebra, por la asamblea de la OIT con motivo de los 100 años y donde Uruguay ingresó allí en una lista de reclamos, lo que tiene que ver precisamente con el tema de negociación colectiva? Sí, en realidad esto no es nuevo, ¿no? O sea, las cámaras empresariales ya habían tentado esta situación hace en otras... 9 años atrás aproximadamente. Sí, a partir de la aprobación de la ley de negociación colectiva y también a partir en realidad del crecimiento organizacional de los sindicatos y también del empuje que tuvimos a través de la negociación colectiva de saber que es obligatorio, que no depende solamente de que el Poder Ejecutivo convoque o no convoque, como establecía la ley de Consejo Salario, la antigua. Pero acá en realidad lo que nosotros vemos con preocupación es que es un posicionamiento totalmente ideológico. Es un posicionamiento que tiene que ver con que obviamente hay un fuerte rechazo del sector empresarial en discutir salario y condiciones de trabajo y que por lo menos en la versión tripartita, digamos, ¿no? Por supuesto, ellos en realidad plantean ir al ámbito bipartito y en el ámbito bipartito obviamente inclusive sectores como los que componen FUESIS estarían extremadamente complicados para aumentar sus salarios y sus beneficios para mantenerlos. Por la variedad de ramas que tiene. Pero no solamente por eso, sino por la dispersión, no es lo mismo el nivel organizacional. E inclusive si uno va a la realidad de lo que ha sido la negociación colectiva en los últimos años comparado a cuando no había,
solo hay 5 ramas de actividad fuertes tal vez en el Uruguay que tuvieron negociación colectiva y las otras no. Entonces, nosotros venimos de 14 años de crecimiento salarial. Antes no lo teníamos. Hay otras ramas de actividad que sí lo tenían, pero tal vez por las características, transporte, la salud, los bancarios, pero hay otras ramas de actividad que no las teníamos. Entonces, es ahí también uno de los puntos donde nosotros decimos, queremos negociación colectiva, queremos que sea tripartita, se puede mejorar, lo que no se puede hacer es retroceder. ¿Se puede revisar todo el ámbito? Por supuesto que se puede revisar, pero nunca retroceder. Porque si no, en realidad estamos entrando en el absurdo, y el absurdo es que si hay más de un 75% de tantas mesas de negociación colectiva instaladas, entre ellas las 56 mesas de negociación que tuvo Fuesis, más de 50 mesas que alcanzaron un acuerdo o que en realidad tuvieron una votación, pero inclusive esa votación incluso se dio entre el sector empresarial y los trabajadores, entonces no es que no funcione. Sería hasta más responsable decir que, bueno, lo han dicho, que no la quieren. Es más responsable. Claro, hay representantes de empresarios, por ejemplo, algún abogado laboralista, que ha señalado que efectivamente, digamos, no se puede decir que la negociación colectiva no tiene resultados, por lo que tú decís, ¿no? Y porque además de esta mayor ronda de negocio salarial de la historia, prácticamente el 90% se resolvió en forma bipartita, aunque el Estado estuviera allí su presencia. Con lo cual, para ellos es cierto que la herramienta es buena, pero que hay cosas que no están de acuerdo, como por ejemplo extender el derecho de huelga con motivo de una ocupación de un lugar o local de trabajo. Ese es el principal problema que en esa visión algunos empresarios tienen, o por lo menos representantes, porque tampoco se puede hablar de todos los empresarios, ¿no? Y tampoco se pueden hablar de todos los sindicatos ocupando, porque sería mentir. Es cierto. Las ocupaciones en realidad se dan en el marco de una conflictividad grande, cuando inclusive en la última medida, no se dan antes. Claro, son muy impactantes y también a nivel... hay varias que se han dado en el marco también de los trabajadores y las trabajadoras, custodiando inclusive las máquinas, los lugares de trabajo, los centros de trabajo, una vez que haya empresarios que se fugan. Porque acá en Uruguay conocemos trabajadores y trabajadoras que no se han hecho de sus créditos laborales, pero empresarios fundidos formalmente no hay. No hay. O sea, han sido más los que se han escapado con todo y los trabajadores que han quedado en la calle que al revés. Entonces, en realidad está bien. Puede ser que alguna medida sea distorsiva, puede ser que alguna medida genere un perjuicio, no daño, perjuicio, que no es lo mismo, porque una medida siempre intenta alterar el orden o alterar inclusive la producción para que realmente se note cuál es el trabajo desarrollado por los trabajadores y las trabajadoras. Claro, porque en el caso más reconocido de los últimos días, de Friopan, los propios representantes del gremio han señalado que en realidad habían cometido un error en no, por ejemplo, haber cuidado el detalle que luego se conoció por una filmación de esa mercadería que quedó en mal estado o fuera del lugar donde debería haber quedado guardada, ¿no? Y ellos lo reconocen como una forma de autocrítica también. Sí, también se ofrecieron pidieron disculpas públicamente, también se ofrecieron a limpiar y todo. Ahí en realidad lo que nosotros planteamos es que hay que tener mucho cuidado cuando se desarrollan las medidas sindicales. No solamente porque pueda pasar un hecho de estas características, sino porque en realidad también hay un día después. Claro. Hay un día después en el que hay que volver. Pero además hasta para la garantía de los propios trabajadores, hay un día ¿no? después incluso donde uno quiere sumar más compañeros y más compañeras a la organización sindical. Entonces, está bueno tener ideas, movilizarse para conseguir los objetivos de la organización sindical, pero está bueno que eso se desarrolle también de buena forma para que no hayan estos inconvenientes y que sobre todo sea una visión menor que tome tanta relevancia con respecto a muchísimas cosas que se consiguen a través de la organización sindical. Abigail, ¿por qué te parece que la lectura después de lo ocurrido en Ginebra fue, por un lado, de las cámaras empresariales de vieron, acataron lo que nosotros veníamos a proponer, y desde la central de trabajadores diciendo, vinieron por algo y finalmente no lo lograron? ¿Por qué es tan disímil la lectura de un mismo tema? Porque son visiones distintas y porque tenemos diferencias ideológicas. En realidad, alguien puede considerar como una victoria que en realidad Uruguay haya ingresado, al menos las consideraciones, y que después hubiese una devolución. Ahora, ámbito tripartito en Uruguay siempre vamos a estar dispuestos a tener.
Y en realidad lo que se conforma ahora es una comisión especial que después va a tener que elaborar sus memorias o sus informes a OIT. Pero eso no significa que sea una derrota para nosotros, por el contrario. Es más, yo insisto, con el número de acuerdos que tenemos, está bastante complicado para explicar que la negociación colectiva es un problema. Y con los números que tenemos, en realidad, con respecto a la medida de ocupación, también. Es que es bastante complicado. Nosotros, no es una cuestión de quién ganó o quién perdió. Sí. Nosotros creemos que en realidad el planteo que hacen las cámaras empresariales con respecto a datos que maneja la ONU, con respecto a datos que se manejan a nivel internacional, del reconocimiento de otros estados, del reconocimiento de organizaciones internacionales, sindicales, al sistema de relaciones laborales que tiene Uruguay, el planteo de las cámaras empresariales naufragó. Ahora lo que queda también es que todos los uruguayos y las uruguayas entiendan realmente la negociación colectiva para qué y cuál es el objetivo mayor. ¿Te parece que hay gente que no a esta altura no lo entiende o no entiende a cabalidad qué significa una negociación de estas características? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y sobre todo tal vez en las capas un poco más jóvenes o donde se desarrolla la primera experiencia laboral, que es lo que nos pasa a nosotros, en los supermercados, en los call centers, claro, en las tiendas. Ahí en realidad hay un concepto de que en realidad cuál es el aumento del gobierno, y ahí uno tiene que explicar que está todo el sistema tripartito, que después también están los ámbitos bipartitos, pero que mayoritariamente esto sale a través de... Permitime hacer una pausa, después me contás de esa realidad que están viviendo ustedes y cómo viene también el tema de la sindicalización de una federación a nivel nacional como fue. Si te parece bien. Muy bien. Una pausa, estamos con Abigail Puig aquí en Encuentro Central. Bien, continuamos este diálogo con la dirigente sindical Abigail Puig, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Después vamos a estar hablando de tu experiencia ya de ¿cuántos meses? Un año. Un año, qué rápido pasa el tiempo. En el secretariado ejecutivo junto a otro grupo también de nuevos integrantes. Dirigentes sindicales de gran trayectoria, aportando su grano de experiencia y su condición de mujer también, que no es un tema para nada menor. Pero había quedado pendiente del bloque anterior hablar acerca de esa reacción que tiene mucha gente joven que tú mencionabas, de el aumento que da el gobierno. Parece algo viejo, ¿no? De gente joven. Sí, es verdad. Es como un clásico. Sí, sí. Y siempre hay que estar explicando cuáles son las formas de negociación que claro, existen en Uruguay y cómo a veces en realidad los aumentos de gobierno tienen que ver con determinadas cosas vinculadas al salario mínimo, a las jubilaciones, a las pensiones, a eso, que también existe un índice medio de salario, que está todo el tema de la negociación colectiva y de cómo se fijan los salarios y de qué están compuestos y que también hay que revisar. Entonces eso es como una parte pre-negociación colectiva y durante, que es bastante intensa. Claro. Ahí en realidad tiene que ver con que hay muchísimos jóvenes que ingresan y hacen su primera experiencia laboral en el sector de supermercados, tiendas, call center. Y es una puerta de entrada para mucha gente joven. Claro, y bueno, y ahí en realidad es donde se da la primera experiencia laboral, claro, y el primer acercamiento incluso a un sindicato, que a veces sirve de enganche, otras veces tal vez no tanto, pero inclusive es común para nosotros a veces encontrarnos con algún compañero o compañera que fue formado dentro de FUESIS en otra rama de actividad o en otro sector. Nosotros ahora estamos desarrollando la campaña de sindicalización dentro de la campaña de sindicalización del movimiento sindical, que tiene que ver con fortalecer las estructuras, porque es verdad que nosotros a partir del 2006, con la aprobación de la Ley de Libertades Sindicales, tuvimos un crecimiento importante porque era moneda corriente que nos echaran por armar sindicato. O decía la palabra sindicato, ojo, hasta el día de hoy ocurre, pero ahora en realidad hay un marco protector de libertades sindicales que permite otro tipo de organización y FUESIS tuvo un crecimiento exponencial, como el movimiento sindical en sí también. Sí, sí. ¿Cuántos afiliados tiene hoy? FUESIS hoy tiene 22.000, pero en activos mensualmente en el entorno de los 20.000, porque también tiene otras ramas que se van sumando incluso. ¿Y qué aspiraciones hay de crecimiento? Y en realidad es un crecimiento que en realidad nosotros lo vamos a hacer de forma focalizada, sobre todo inclusive a esas empresas que incluso están teniendo como mayor concentración de actividades dentro del país, ¿no? Por ejemplo, un grupo económico que hoy administra una de las más grandes cadenas de supermercados, farmacias,
locales de venta electrónica, ese grupo económico va a estar en la campaña focalizada de sindicalización de FUESI, no hay duda. Pero también hay otros sectores en realidad que nos preocupan y nos ocupan, como tiene que ser incluso los trabajadores de las empresas tercerizadas que desempeñan tareas incluso en el Estado, todo lo que tiene que ver con los sectores vinculados a las tiendas, incluso ahora por las nuevas modalidades de trabajo que hay o por las nuevas formas de trabajo que se están instalando con respecto a la moda rápida. Y son también grandes multinacionales o empresas multilatinas, como le decimos, que en realidad están en toda América Latina o pertenecen a otros grupos. Y bueno, y en realidad también nosotros tenemos un contacto fuerte con las organizaciones sindicales de América Latina y del mundo también. Claro. Porque, para empezar, nosotros, porque a veces nos cuestionan tanto, no cuestionan cuando los empresarios, por ejemplo, se juntan con otros empresarios de otros países a diseñar sus planes estratégicos, ¿no?, de crecimiento. Pero cuestionan al movimiento sindical cuando se junta con otros sindicatos de la región para focalizar su crecimiento o para ver cómo hacen frente a determinado grupo económico que está en toda América Latina para diseñar sus campañas de afiliación o sus acuerdos. Entonces, en realidad hemos detectado el aterrizaje inclusive de algunas empresas. Hemos incluso logrado primero instalar todo lo que tiene que ver con la cartelera sindical antes que se genere la organización sindical, y eso también ha sido en coordinación con otros sindicatos con los cuales hemos recibido mucha ayuda, Argentina, Brasil, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la realidad también de otras empresas que se manejan en base a aplicaciones? Bueno, ahí en realidad nosotros tenemos como un gran desafío. Para empezar, porque en un principio en realidad generó como un poco de rechazo, yo creo que más bien frente al desconocimiento. Después en realidad tiene que ver con una situación donde en realidad nosotros siempre, inclusive FUESI tal vez porque es distinta como otros sindicatos, pero en realidad inclusive el movimiento sindical siempre estuvo como más acostumbrados al trabajador que está en un gran centro de trabajo con varia concentración, y en realidad ahora pasamos a tener trabajadores aislados o que en realidad están todo el tiempo conectados a un celular. Entonces eso en realidad obliga a la organización sindical a pensar sus nuevas campañas de sindicalización, a revisar su medio de comunicación y a ver cómo puede hacer para que ese trabajador, en esa dispersión que existe, en esos minutos que incluso puede llegar a trabajar, porque capaz que levanta un pedido acá, corta, va a estudiar y después sigue. ¿Cómo hacemos para llegarle? Y en realidad lo que se está generando es una organización que por ahora es muy chica, pero que hay que intentar darle forma, porque aparte también hay mucha informalidad a veces, no tal vez en las empresas más conocidas, que inclusive siguen determinado línea inclusive vinculadas a varias actividades, ¿no? Pero en realidad es como que el desafío fuerte es cómo se genera una organización sindical que es de un tipo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Desafío. Porque para... En una tienda, por ejemplo, en una gran cadena de ropa, en realidad nos puede pasar que tenemos 10 vendedoras acá, 3 vendedoras acá, 20 en el shopping y todo, pero acá es distinto. O sea, uno a veces va caminando por la calle y ve a 10 repartidores, pero después en otros lugares ve pocos o los ve o cuando vienen a su casa. Y bueno, y eso también, hay trabajo también desarrollado a través de esas aplicaciones por trabajadores migrantes, entonces también hay trabajadores que vienen de otros países donde en realidad no existen la mitad de las leyes que tenemos acá, no existe la negociación colectiva, bueno, son otros tipos de organización sindicales, entonces en realidad también es como todo, todo junto. Por eso te decía, es un gran desafío para los trabajadores, pero también para la dirigencia sindical de adaptarse a estos nuevos tiempos. Después vamos a hablar en el otro bloque, si te parece bien, de los nuevos empleos, de los formatos que hay, del futuro del trabajo. Pero déjame preguntarte ahora, porque vos decías que el ingreso a comercio y servicio se da por parte de muchos jóvenes como su primera experiencia laboral. Y te quería consultar cómo está el tema del empleo juvenil en base a los subsidios que de alguna manera se han promocionado por parte del gobierno. Si tú ves que esa herramienta es de utilidad, los empresarios la utilizan, permite el ingreso de jóvenes al mundo del trabajo. En realidad uno mayormente ve algunas políticas de empleo juvenil tal vez, o por la propaganda que se hace tal vez vinculados a algunos lugares más bien estatales. Obviamente que hay contratación de jóvenes en el ámbito privado.
Ahí en realidad lo que a nosotros obviamente todo lo que sea políticas generadoras de empleo y que estén bien reguladas, para nosotras son buenas. Ahora, en realidad, si yo tengo una muy buena ley o una ley que promueve el empleo juvenil y ese joven ingresa a trabajar y yo en realidad subsidio a esa empresa y todo, lo que no me puede pasar es que después, en realidad, en la vida cotidiana, ese joven se enfrente a otras particularidades, que cuando solicite el uso de la licencia por estudio sea una tragedia, que cuando en realidad, porque esas cosas pasan, esas cosas realmente pasan. O sea, contratar a un joven pero no darle los beneficios que tiene precisamente. No sé si no dárselo, pero o negárselos. Hay cosas que uno ve que son realmente complejas. En Fuese cotidianamente suena al teléfono preguntando por la ley de licencia por estudio. Pero el problema no es que los chicos no la sepan, el problema no es que los estudiantes no la sepan. El problema es que en realidad nos hacen consultas incluso de que en el trabajo le dicen que no se pueden tomar tantos días, cuando en realidad la ley dice lo contrario. Esas cosas nos pasan. Si esos jóvenes que ingresan en un lugar en realidad después están enfrentados a otro tipo de condiciones de trabajo, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Claro. Claro, y te preguntaba por los incentivos, por esos subsidios que se manejan también, que son importantes, son porcentajes que de alguna manera colaborarían para el ingreso de gente joven. Creo que no sé si la palabra es que no esté funcionando, es que me parece que no veo a muchos empresarios utilizando esa herramienta que permitiría el ingreso de gente a formar, digamos, fila en su primera experiencia de trabajo. Sí, puede ser también, seguramente. El problema también que tiene Pero que ¿cuál ver... sería el motivo? Porque ahí, o sea, el Estado está colaborando con un porcentaje importante del salario, lo está pagando el Estado. Sí, obviamente, pero hay determinadas modalidades de contratación, está claro. En el lugar donde, por ejemplo, yo figuro en planilla, yo actualmente estoy liberada para la organización sindical, inclusive se ha realizado contratación de chicos menores de edad, obviamente con todos los permisos correspondientes y todo. Esos chicos, incluso algunos, han tenido su horario determinado, está claro. Algunos han pasado a realizar las 8 horas formalmente y todo, pero también queda en que la empresa lo quiera utilizar o no. Claro. También, ¿no? Y obviamente las empresas se abogan también el tema de la experiencia, algunas cuestiones que también les es viable y que tal vez la ley por ese lado no les es redituable. Bien, un año en el Secretariado Ejecutivo, ¿qué significa esta experiencia que te tocó y que te toca vivir? Yo creo que para nosotras, porque incluso para todas las que ingresamos, ha sido como un desafío bastante importante y un cambio sustancial hacia las internas de nuestros sindicatos y sobre todo a la interna de la central. Nosotros decíamos hace un año atrás que en realidad el cambio formalmente se daba en la dirección cotidiana, que es el secretariado, en la mesa representativa había más compañeras y ahora incluso hay más. Yo creo que le hace muy bien al movimiento sindical. Hace como una especie de justicia con respecto a su composición, ¿no? Hay ramas de actividad donde en realidad la mayoría somos mujeres, en el comercio, los servicios pasa, hay en otros lugares que Magisterio. también... Sí, en la salud también. Entonces hay muchísimas ramas que tienen su mayoría mujeres. No es lineal, en la construcción, claro. Quien está en el secretario ejecutivo es una compañera y es un gremio mayoritariamente masculino. Sí. Pero creo que hace justicia en ese sentido. Creo que también no nos podemos quedar solo en esa situación, sino de que en realidad hay que generar los cambios que realmente sean necesarios culturalmente para que las compañeras puedan seguir accediendo y obviamente también cambiarle las formas también a nuestras estructuras sindicales que históricamente fueron extremadamente machistas y ámbitos hostiles para el desarrollo de la mujer, para la participación de los jóvenes y obviamente también para el tránsito, inclusive hasta de los niños. Ahora tenemos espacios infantiles, rincones infantiles, las reuniones se hacen a otras horas también. Bueno, todas esas cosas van cambiando, tal vez no tan rápido como una quisiera, pero se van dando y también se van dando también de forma articulada con el movimiento social, con la articulación que tenemos inclusive con las compañeras militantes de otras organizaciones y eso es una cosa muy buena. El ingreso, de hecho, bueno, fue una realidad y fue calificado como histórico. El tema es si vos notaste que efectivamente
después de ese ingreso de ustedes al Secretariado Ejecutivo del CNT, hubo algunas modificaciones a nivel de cabeza, a nivel de cambio cultural, como vos decís. Bueno, un año tal vez es poco, ¿Es poco? para analizar. Capaz que en realidad frente al próximo Congreso, yo esperaría por lo menos que no hubiese tantos problemas para resolver este tema o tanto cuestionamiento. Si me apuran con la pregunta rápido, podría decir que en algunas cosas no cambió nada, en algunas no. Pero tal vez cuando uno empieza a visualizar en otros sindicatos la participación de otras compañeras o inclusive el hecho de que haya dado, de que independientemente de que no fuera por unanimidad, sino por mayoría, la intersocial feminista hiciera uso de la palabra en el acto de 1 de mayo, son cambios que en realidad uno los ve. Pero hay en otras que en otros momentos donde uno obviamente siente esa diferenciación. Claro. Aún cuando hay compañeras que dirigen sindicatos extremadamente grandes en cantidad y a nivel organizativo, sindicatos nacionales. Entonces eso es como medio complicado aún, que los compañeros lo entiendan, ¿no? Claro, bueno, allí es donde estaría el cambio cultural precisamente, ¿no? Sí. En el entender al otro, en definitiva, ¿no? Y lograr una complementación. Reconocernos como compañeros y como compañeras y en realidad generar que haya condiciones para todos y para todas para. Después, si en realidad en algún momento nos toca ser minorías, mayorías, o eso es otra historia que se define según los ámbitos democráticos que tengan los sindicatos de rama o el propio movimiento sindical. Pero sí, lo que no puede seguir pasando es que esté en discusión si habla una compañera o no. ¿Qué hacemos con tal compañera? Y ahora qué hacemos con tal lugar de representación, y eso es lo que no puede estar. Claro, y los temas estrictamente de género, ahí ¿cómo se manejan? Y nosotros tenemos una Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, que inclusive participan muchísimos sindicatos de rama, que en realidad desarrollamos muy buen trabajo, y también ha sido gracias también a las compañeras que incluso fueron las que formaron la comisión de mujeres, que inclusive varias compañeras hoy están en las direcciones de los sindicatos o inclusive en la dirección del PIC-CNT. Ellas han tenido mucho trabajo y articuladamente casi todos los días ellas están desarrollando trabajo, no solo con las organizaciones sociales aliadas que nosotros consideramos, sino también a nivel de contacto con las organizaciones que tienen que ver con la salud, y todo lo que tiene que ver con la defensa y la promoción de la ley de violencia basada en género, cómo se han involucrado, entonces cómo se ha hecho para encauzar todo el tema de las licencias especiales, incluso a través de la negociación colectiva, porque antes de tener una ley de violencia basada en género, nosotros en realidad teníamos cláusulas especiales, donde en realidad cláusulas que establecían que en realidad una mujer podía tomarse determinada cantidad de días, pero claro, tenía descuentos en su salario. Entonces, son muchísimas cosas las que se hacen cotidianamente y con una perspectiva más bien a futuro de que también no haya retroceso en esos aspectos también. Hablando de futuro, te propongo hacer una pausa y hablar en el bloque siguiente con respecto al trabajo del futuro y a los desafíos que se le presentan a dirigentes jóvenes, como es tu caso, dirigentes sindicales jóvenes, de cara a esta revolución 4.0 aquí y en el mundo. Ya venimos, estamos con Abigail Puig, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Bueno, ingresamos al bloque final de este diálogo que mantenemos con la joven dirigente de FUESIS y integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Abigail, tu trabajo, más allá del sindical, sos cajera de supermercado, ¿verdad? ¿Alguna vez cuando fuiste al supermercado pasaste por la caja automática y no por la caja donde hay otra compañera tuya? Bueno, yo voy a apelar a mi sinceridad como siempre y voy a asumir que sí, y que incluso cuando vas a determinada cadena de supermercado hay una parte de frutas y verduras donde en realidad no queda de otra que pasar. Claro. Sí, eso nos está... Que a veces
es la parte del ingreso de la tecnología donde en realidad uno lo siente más en el supermercado, ¿no? O por lo menos lo ve, ¿no? Claro, porque en realidad el impacto de la tecnología y el ingreso de la tecnología ha supuesto modificaciones en varias áreas productivas del país. Nosotros el otro día hablábamos con dos compañeros del secretariado que tiene que ver con que donde hubo mayor ingreso a la tecnología es la parte agro. Inclusive durante los últimos años en el sector del medicamento. Entonces hay muchísimas ramas de actividad. Bueno, ahora también hay determinadas máquinas en la construcción. Entonces hay líneas de producción incluso en algunas ramas de actividad que se han modificado sustancialmente. Lo que sí ocurre es que hoy lo vemos más en el supermercado porque todos vamos, claro, entonces ahora uno se encuentra con las practicajas o con las cajas inteligentes como se le dice, y también se encuentra con todo el sistema de autoservicio en la parte de frutas y vegetales. Entonces en realidad es como que la gente empieza a reaccionar. Y la pregunta es, esos puestos que ocupaban trabajadoras, por ejemplo, o trabajadores, ¿se perdieron o fueron de alguna manera reformulados sus tareas y están trabajando dentro del supermercado, pero en otra actividad? Bueno, para nadie es novedad hoy que en realidad se perdieron tantos miles de puestos de trabajo. Nosotros en la última ronda de Consejo Salario de parte del sector empresarial se nos presentó un informe realizado por una consultora para ellos que establecía que del 2014 al 2018 en el sector supermercado se habían perdido 4.000 puestos de empleo. Un informe realizado por una consultora que ellos solicitaron. ¿A nivel del país o solo Montevideo? A nivel de ellos y basándose en datos de grupos de cadena de supermercado nacionales. Entonces, 4.000 puestos de trabajo. ¿Por qué son esos 4.000 puestos de trabajo? ¿Solamente por el ingreso de la tecnología? No. También han sido egresos de puestos de trabajo que no se han retomado personal. Claro. Entonces, en realidad, hay varios aspectos en este asunto. O sea, inclusive hay números que crecen en función de inclusive incentivos que dan las empresas para que los trabajadores acepten despido. Porque frente a la compra de un grupo económico a otro, el sistema de incentivos por despido existe. Después, en realidad, el ingreso de la tecnología ha supuesto que en realidad hay como lugares donde en realidad hay figuras que ya no están. Era como recién hablábamos. Sí. Hace unos días se dio como reapertura a un comercio que en totalidad su línea de cajas es Practicajas. Entonces, acá en realidad, y mucho antes tal vez del ingreso formalmente de estas cajas, fue si ya venía conversando y ya venía trabajando y viendo experiencias en otras partes del mundo de cómo se venía el tema del cambio tecnológico, y nosotros en realidad lo que nos planteamos fue no solo preocuparnos como hacen varios sectores de que se preocupan por el empleo, pero en realidad cuando uno les dice para sentarse a generar políticas de empleo o a discutir sobre empleo no aparecen, sino que agarramos y dijimos, bueno, en realidad hay lugares donde se pueden perder puestos de trabajo, sí. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Que tal vez están en un área de atención al cliente que seguramente puede llegar a desaparecer, o este servicio puede llegar a desaparecer. Bueno, entonces lo que hay que hacer es reconvertir a ese trabajador. Sí, correcto. Y a través de una capacitación adecuada, porque inclusive hay capacitaciones que se siguen dando, pero tal vez son muy tradicionales, ¿no? Hay algunas que son ampliamente necesarias, pero hay algunas que son muy tradicionales. Y en realidad el punto es que hay que revisar cuestiones vinculadas a las categorías, a las tareas, y FUESIS en realidad tiene hoy un proyecto de análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el sector comercio y servicios, también en conjunto con INEFOP. ¿Cuándo se va a conocer el resultado de este proyecto, por ejemplo, tiene una primera etapa que tiene que ver con un tema de acercamiento, de encuestas, de detectar dónde, de detectar cuáles son los sectores que pueden llegar a tener mayor impacto, y después tiene una segunda parte que tiene que ver con todo el tema de categorías y la capacitación, cuál y para qué lugares primero. Y entonces, ese proyecto, que es un proyecto integral de 2 años con INEFOP, en realidad, para empezar, tiene un equipo de compañeros y de compañeras vinculadas a determinadas áreas también estratégicas de la federación, la seguridad, porque uno dice, bueno, la seguridad, pero su guardia de seguridad no, pero hay mucha cuestión ahora que se maneja a través de un celular, porque está creciendo la seguridad electrónica, y tenemos compañeros vinculados a las TICs, compañeros vinculados a tiendas. Entonces vas sumando, armas un equipo y obviamente desarrollás toda una política también
y acercamiento para los trabajadores y para los delegados, primero, para que se involucren en el tema, para que tengan conocimiento, para que estén preparados y para que también den información y transmitan certezas o tranquilidades a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Esto, el futuro del trabajo no quiere decir que en realidad todos vamos a ser reemplazados. Pero obviamente cuanto más tecnología haya, obviamente van a haber lugares donde comúnmente uno se encontraba con una persona que ya no va a estar. Claro, hay que romper el círculo vicioso ese que puede significar nuevas tecnologías, gente que se queda sin trabajo, no se prepara, no ingresa. Ese es el círculo que hay que romper de manera tal de que quizás se quede sin ese trabajo pero consiga otro. Sí, por supuesto, y eso tiene que ver con la reconversión y con Totalmente. La capacitación. Y también en realidad entender que van a haber incluso puestos de trabajo que hoy no sabemos que existen y que seguramente hay chicos y chicas que hoy están en la escuela o en el liceo que seguramente van a trabajar en esas áreas y que incluso también hay una cuestión vinculada a que hay puestos de trabajo que se pierden, sí, pero hay otros que se generan. Uh-huh. El problema es si realmente nosotros estamos capacitando a los jóvenes y a los niños para esos puestos de empleo, para esas tareas, para esas carreras técnicas. Esa también es otra discusión que se tiene que también dar en otros lugares. Sí, estamos hoy ingresando, digamos, a pocas horas de lo que es las elecciones internas de este fin de semana y seguramente este debería ser uno de los grandes temas de campaña, ¿no? No sé si está en los primeros temas de la agenda, pero debería ser el futuro del trabajo, qué va a pasar con nuestros empleos. Mencionaste, pero no me dijiste todavía qué tiempo les va a llevar esa tarea o cuándo puede estar pronta. 2 años. 2 años. ¿Y no tienen miedo que en esos 2 años cambien muchas cosas también? No. Sin duda que van a ir cambiando. Claro, porque hay un diagnóstico primario y luego sobre las áreas a trabajar. Sí, por supuesto. Incluso nosotros entendemos de que dentro de todo hay algunos sindicatos que ya venían trabajando en el tema y todo, pero que estamos acompasando el cambio. Uh-huh. Podríamos haber estado un poco más. Es fácil con el diario del lunes. Claro. Ahora que tenemos el diario del lunes, ahora que tenemos las ideas, ahora que tenemos el equipo legal, lo que hay que hacer es desarrollar el trabajo que sea necesario para que sea el menor impacto, de pérdida de puestos de empleo, o que en realidad no haya tantas excusas para sustituir a los trabajadores y a las trabajadoras, que también puede haber un hecho por ahí. Y también pensar en si el ingreso de la tecnología favorece nuestras vidas y cómo las favorece. Sí. Si en realidad se puede llegar a generar la reducción de la jornada laboral, que también incluso es algo que se está analizando en la comisión, en OIT. Hay un documento en realidad que hace recomendaciones a los estados, a los empresarios, a los sindicatos. Y bueno, y en realidad ofrece un montón de datos que algunos son alarmantes y otros generan preguntas que todos nos deberíamos estar haciendo. Uno es la reducción de la jornada laboral y otro si es con el ingreso de la tecnología, con el ingreso de nuevas modalidades de trabajo, si no se están reproduciendo algunos trabajos que en realidad son de otro siglo. Me perdí ahí. Claro, por ejemplo, para nosotros hoy es común agarrar una aplicación desde el celular y hacer un pedido y que venga alguien que está en una bicicleta o algo. ¿A qué está puesto su trabajador? Claro. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Cuántos son los trabajadores que en realidad en determinadas formas de trabajo no tienen determinados mecanismos de protección? Inclusive te lleva hasta a discutir todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Claro. Entonces, hay un montón de aspectos que uno tiene que abordar y acompasando el cambio. El avance tecnológico, pero para ser utilizado pensando en el futuro y no con herramientas del pasado. Si en realidad el avance tecnológico genera mayor avance para la humanidad, es fantástico. Claro. Pero si en realidad solo sigue generando que se siga concentrando la ganancia y el capital solamente en determinadas manos, no hay nada bueno atrás de ese avance. Claro, cuando empezamos a hablar del trabajo del futuro mencionaste de la experiencia internacional. ¿Qué indica esa experiencia en otros países? Bueno, en realidad nosotros la otra vez estábamos hablando incluso de que hay en países donde en realidad incluso recién ahora se están empezando a registrar focos de pérdida de puestos de empleo. Pero en realidad hay países que han acompasado este avance tecnológico.
Obviamente que tal vez a una persona le podría resultar extraño que Uruguay se compare con otros países, sobre todo Europa. Pero en realidad no es tan extraño, incluso por el tema de inversiones, por el tema de cómo se desarrollan determinadas actividades en el país, que uno vaya teniendo intercambio y vaya viendo qué modelos se están aplicando en otras regiones del mundo para entender qué es lo que puede llegar acá, en corto plazo y en un largo plazo también. ¿Y en ese contacto también con otras centrales sindicales? Sí, sí. Se habla, se conversa, se pide datos, incluso ahora en FUESIS lo que vamos a intentar es planificar un encuentro internacional donde estén viniendo compañeros y compañeras representantes de las distintas organizaciones y también vinculados a estas nuevas formas de trabajo de otros países, que lo tenemos planificado en el entorno de septiembre, para inclusive hacer toda una presentación que tiene que ver con nuestro proyecto FUESIS Cinefop, y además también para que los trabajadores visualicen, tal vez por parte de otros compañeros y otras compañeras de otros países, cuál ha sido el impacto real que ha tenido en sus lugares de trabajo. Y en el caso de FUESIS, ¿cuáles son las herramientas de capacitación que plantea? ¿Y quién se hace cargo de esa capacitación? Bueno, nosotros entendemos que el mejor ámbito para capacitarnos sigue siendo el INEFOP a nivel, tripartito. Sí. Ahí en realidad lo que insistimos nosotros es que hay que revisar qué tipo de capacitaciones y para quiénes, ¿no? Que esas también deben ser focalizadas, que era lo que hablábamos. Y después también hay una capacitación interna que se da en FUESIS que tiene que ver con analizar el mundo del trabajo, su marco de relaciones y los cambios que ha tenido, pero es una cuestión más bien formativa, interna para los delegados, las delegadas y los dirigentes sindicales, como también existe a nivel del PIC-CNT, que eso también ayuda muchísimo, pero a nivel más bien organizativo. Bien, ¿cómo te has sentido durante este año? Ya lo comentaste, pero ¿cómo se ve Abigail Puig de aquí en más? O sea, ¿parada en dónde? ¿Manteniendo su actividad sindical? ¿Buscando quizás el futuro en la actividad política? No, en realidad yo creo que yo soy del concepto, como algunos compañeros y compañeras, de que los puestos que ocupamos son circunstanciales. Eso significa que hoy podemos estar y mañana no, que eso depende de muchos factores, inclusive hasta de las propias definiciones personales que uno pueda tener o de las propias definiciones que tome la organización sindical. Yo soy muy respetuosa de las estructuras, tanto de las políticas como de las sindicales. Yo no pertenezco formalmente a ningún sector político. En mi tarea está abocada a nivel sindical. Yo entiendo que en realidad, o sea, nosotros todos podemos militar en donde nos sintamos cómodos y tener una ideología y todo eso, pero a veces hay compatibilidades que no se dan formalmente y a veces uno tiene que tomar partido. Y si a mí hoy me preguntan por dónde tomo partido, yo tomo partido por la organización sindical, porque incluso creo que desde las organizaciones sindicales es de donde se pueden generar cambios y empujes que realmente pueden transformar. Más allá de aspiraciones personales totalmente lícitas y razonables que pueda tener cualquier persona. Por supuesto que pueden haber cuestiones personales, pero cuando uno pertenece a un colectivo hay aspectos personales que quedan en un segundo plano, si uno realmente entiende que pertenece a una organización colectiva. Claro, y ese crecimiento tuyo lo ves dentro de la organización sindical. Es que en realidad lo mejor que le puede pasar a un dirigente sindical, primero es generar cuadros de relevo, y lo está diciendo alguien con 34 años. Lo mejor que te puede pasar es que hayan relevos en tu lugar de trabajo, en el sindicato de rama al cual perteneces o en la propia organización central sindical. Pero además lo mejor que te puede pasar es que siempre dejes algo mejor de lo que vos te encontraste cuando llegaste. Y que realmente lo que te haga irte tal vez del sindicato es que otros compañeros y otras compañeras fueron asumiendo responsabilidades y se fue dando de hecho eso y no tal vez irse sintiendo que uno no cumplió la tarea. Uno tiene que ser responsable de las tareas que asume. Claro, hay un natural recambio generacional que presenta determinados desafíos también. ¿Cuáles son esos desafíos, a tu entender, que tiene hoy la central sindical? Y hoy los desafíos son todo lo que tiene que ver con... Bueno, va a ser un año muy particular, ¿no? Pero tiene que ver con
profundizar cambios en realidad que tienen que ver con generar las condiciones para que los uruguayos y las uruguayas estén mejor. Pero no solamente en un tema del trabajador y la trabajadora en sí, sino en un tema de la articulación con otras organizaciones. El movimiento sindical, uno de los mayores desafíos que tiene hoy es entender que no puede solo, tiene que tener aliados. Y los aliados históricos, como pueden ser los estudiantes, los jubilados, los cooperativistas, se tienen que sumar también las organizaciones vinculadas a lo ambiental, los colectivos feministas. Entonces se tiene que armar un marco o un campo más grande en realidad, que no precisamente nos va a tener en la primera fila. En algún momento capaz que nos toca ir de atrás. Bueno, muy bien, veremos. Transcurrirá el tiempo. Gracias, Abigail. Gracias, ha sido un gusto tenerte por aquí. Nosotros nos encontramos, amigas y amigos, el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.